Diálogos. La realidad a través de la palabra. El problema es que la realidad no es como es, sino como se vive. Queridos hermanos y hermanas, estamos celebrando hoy la fiesta de San Lorenzo Mártir, un diácono que, como los mártires romanos de los primeros tiempos de la Iglesia, dieron su testimonio con su propia sangre. San Lorenzo supo entender muy bien las palabras del Evangelio de hoy: el que entrega su vida la gana. Si el grano de trigo se da a sí mismo, cosechará un gran fruto, pero si el grano de trigo solamente se guarda, simplemente permanece siendo un grano de trigo que no da fruto. Podemos encontrar en la vida de San Lorenzo y de otros mártires grandes enseñanzas para nuestra vida, para que nosotros vivamos también nuestra propia espiritualidad. Primero, que sepamos que de la abundancia del corazón hablan los labios. Cuando tú quieras saber de qué está lleno el corazón de una persona, basta con que escuches de qué habla, cuál es el énfasis en donde pone la importancia de sus palabras, de sus intenciones. De la abundancia del corazón hablan los labios. ¿Y qué es lo que hay en el corazón humano? En el corazón humano está el tesoro de cada quien, pero el tesoro de cada quien es diferente. Para una persona puede ser su familia, para otra persona puede ser el dinero, para otra simplemente el soccer, el fútbol o la comida. Para otros puede ser el poder, para otros el dinero. Para ellos eso, cada quien, ese es su tesoro. Jesús dice que el corazón de cada persona está donde está su tesoro. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque San Lorenzo siempre se puso al servicio del Papa allá en Roma, cuando empezaba la Iglesia. Y él, San Lorenzo, siempre supo ser un servidor y se ponía a servirle precisamente a los pobres, a la gente más humilde. Y era una persona que el Papa lo llegó a contemplar como una persona muy honesta, sobre todo en las cuestiones económicas, en el manejo del dinero. Y entonces confiaba mucho en que San Lorenzo se dedicaba mucho a servirle a los pobres, a las viudas, a la gente que no tiene nada. Y esto complacía mucho al Papa, de que se dedicara con entrega y se entregaba a sí mismo. No solamente lo que tenía, sino que él mismo se entregaba absolutamente a los pobres, a la gente necesitada, a los enfermos. Y entonces, cuando se desataron las persecuciones de los primeros cristianos, los soldados romanos, la gente que representaba a las autoridades, se pusieron a perseguir en las catacumbas a la iglesia naciente. Y dijeron: vamos sobre el Papa y sobre sus principales colaboradores. Y a todos los martirizaron, menos a San Lorenzo, porque supieron que San Lorenzo era el ecónomo, el que custodiaba los tesoros de la iglesia. A ellos lo dijeron que era mejor sacarle el tesoro de la iglesia para quedarse con él. Y San Lorenzo dijo muy feliz que sí, que él estaba dispuesto a entregarles el tesoro de la iglesia, que no había ningún problema, y lo hizo hasta con alegría y con entusiasmo.
y entonces condujo a los soldados romanos a que lo siguieran para ir a la búsqueda de los tesoros de la iglesia, y los llevó al lugar donde estaba la gente más pobre, la gente más enferma, y les dijo: estos son el tesoro de la iglesia. ¿Los quieren? Yo también los quiero, yo también los amo. Esto hizo que se enojaran tanto que martirizaron a San Lorenzo, y San Lorenzo se puso a catequizar a los soldados romanos y dijo que lo más importante era aprender a dar lo que se tiene a los pobres, a la gente sencilla y a la gente humilde, que eso era lo verdaderamente valioso, de darlo todo por nuestro tesoro, que son los pobres. En ese tiempo también San Ignacio de Antioquía, mártir, también dio la vida y también entendió muy bien este mensaje, a tal grado que San Ignacio de Antioquía dijo que no solamente había que dar el dinero, lo que uno tiene, y dar lo que uno posee, sino darse a sí mismo siguiendo al primero de los mártires, al mártir del Gólgota, a Jesús de Nazaret, quien entregó su cuerpo no solamente en la cruz, sino que San Ignacio de Antioquía decía que Cristo se había entregado en la Santa Eucaristía, que se había entregado como ese grano de trigo del que nos habla hoy el Evangelio, y que se había entregado dejándose moler para hacerse harina y hacerse pan de Cristo. Y le dijeron: pues te vamos a matar, te vamos a hacer harina, te vamos a arrojar a las fieras, a los leones. Y entonces San Ignacio de Antioquía dijo: quiero ser trigo molido en los dientes de las fieras para hacerme yo también pan de Cristo. Así también San Lorenzo quiso ser carne de alimento de vida, como Cristo entregó su carne aquí en el altar del Señor. San Lorenzo quiso entregarse. Aquí ya pues un poquito la leyenda de aquellos tiempos nos dirá que lo hizo con tanto gusto que cuando lo pusieron en un asador para los soldados, burlándose de este concepto de darse como alimento, dijeron: pues te vamos a asar como se asa la carne. Así es que hicieron una parrilla, pusieron una parrilla y lo martirizaron. Y entonces pienso que esto ya es leyenda, pero así lo dicen antiguamente, que lo hacía con tanto gusto que decía: ya estoy muy hechecito de este lado, ahora voltéenme para que no quede disparejo la cocinada. Será leyenda, quizá parte de leyenda, pero eso no quita para nada que San Lorenzo supo entender perfectamente quién era el tesoro y que entregarse como alimento era seguir a Cristo, y que donde está tu tesoro está tu corazón. El Papa y la Iglesia primitiva reconocieron a San Lorenzo como alguien que da y que se entrega por los pobres, por los humildes, porque su tesoro era eso, dar la vida por aquellos a los que Dios ama, por los que Cristo dio su vida. Debemos de hacer mucha oración, mis queridos hermanos, porque muchas veces nosotros, lejos de poner nuestra confianza en Dios, la ponemos en otras cosas. Nuestro tesoro no es el Señor, a veces no es el pobre, a veces no es ni siquiera nuestro ministerio, sino tal vez nos hemos ido entrelazando en un mundo de negocios en los que tal vez para nosotros nuestro tesoro es el dinero, es la economía, es el poder. A veces eso también le ha hecho mucho daño a la Iglesia. Cuando estaba la Contrarreforma es el movimiento interno que hizo la Iglesia Católica para reformarse a sí misma. Santa Teresa de Jesús solía mirar muchas veces la vida de nosotros los sacerdotes y veía cómo se desviaba a veces nuestra atención de los pobres, de la entrega, de la confianza y de la fe,
y que la poníamos solamente en el poder o en aspectos diferentes. Una frase muy famosa que resume esta actitud decía, se le atribuye, no sé si sea verdad, pero se le atribuyen a Santa Teresa, que mirando el tipo de ambiciones que tenemos muchos de nosotros los curas, decía, pobrecitos, Dios los llama para ser santos y ellos luchan y se esfuerzan por llegar a ser nada más que monseñores. Una vez dije eso delante de un monseñor y se ofendió mucho. Bueno, quizá porque a veces los títulos de honor o todo eso pues llevan también consigo mucha complacencia. Que nosotros, si nos enorgullecemos, que sea en el amor de Cristo y que seamos capaces de responder a como Él lo ha hecho. San Lorenzo es un gran ejemplo, que se entregó por Jesús y que supo descubrir que el gran tesoro de la Iglesia no son las riquezas, la economía, sino es su propia comunidad, la propia familia de Dios. Hoy por hoy, mis queridos hermanos, hay mucha gente que critica muy fuertemente a la Iglesia, piensan que tiene muchísimo dinero y también utilizan de una manera tergiversada la misma versión de Judas, de que la Iglesia tiene tantas riquezas que por qué no da el dinero a los pobres. Lo que dijo Judas, lo mismo, cuando alguien le quebró un frasco de perfume a Jesús, creo que fue María Magdalena, quien quebró un frasco de perfume muy caro de nardos y se lo puso en los pies a Jesús. Esto le ofendió tremendamente a Judas y dijo que por qué no se ofrecía, se vendía ese perfume por tantos denarios y se ofrecía el dinero a los pobres. Pero en el Evangelio nos dice que no le interesaban los pobres, lo que le interesaba era el dinero, porque el dinero se quedaba con él. Así es que eso era lo que le interesaba a Judas, la tergiversación de los valores. Yo digo, a veces la Iglesia, mis queridos hermanos, hay gente que piensa que tiene muchísimo dinero, pero yo les puedo asegurar, mis hermanos, que quizá tiene muchas propiedades, pero todas esas propiedades, lejos de ser productivas en cuestión económica, más bien absorben dinero. Por ejemplo, aquí Santa Rosa de Lima, pues tiene un hermoso edificio, tiene unas oficinas bonitas, tiene un parking lot grandote, pero yo les aseguro que un localito chiquito del McDonald's o de lo que sea deja mucho más dinero que lo que hay aquí, porque aquí lo que hay es atención a la gente. Intentamos servirles a ustedes, intentamos estar para ustedes. Eso es lo que realmente importa. Y que a veces la gente dice, ay, que la Iglesia tiene muchísimo dinero y tanto creen que tiene de dinero, que yo les puedo asegurar que un equipo de fútbol, de soccer, gasta muchísimo más dinero que muchas iglesias juntas. Y sin embargo, yo no he escuchado que alguien critique a los que tienen estadios de fútbol o que tienen carreras de caballos y que gastan millones y millones. Yo nunca he escuchado que la gente critique a que los casinos manejan cantidades y cantidades de dinero, pero ahí sí la manejan con tremendo. Yo alguna vez que he ido al casinito a jugar mis $20 por ahí, pues yo veo que hay gente que con una devoción por meterle billetes a las máquinas y sacan billetes grandotes y le meten y luego salen bien contentos. En la próxima nos desquitamos y regresan. Y no he escuchado que los critiquen. ¿Por qué critican solamente a la Iglesia? Hay gente que piensa que tiene mucho dinero. Así los soldados romanos creían que la Iglesia tenía mucho dinero y que San Lorenzo, al ser el ecónomo y que guardaban los tesoros de la Iglesia, creían que tenía mucho dinero y lo que tenía era muchos pobres. Pero San Lorenzo, feliz de entregarse a sí mismo a esos pobres. Le costó la vida que lo pusieran en el asador, burlándose sus enemigos de él, pero él con alegría supo decir, esto es mi tesoro. Así también podemos decir nosotros, mis hermanos, no tenemos dinero,
Estamos en el estacionamiento, estamos casi en la calle, pero ustedes son nuestro tesoro. Saint Lawrence understood very well the faith, and he said, that's my treasure, the people, the poor people. We are rich because we are together. We are supporting us mutually. We are supporting the ministry of the church. El problema es que la realidad no es como es, sino como se vive.